dar gracias a Dios que nos da el privilegio de seguir compartiendo su palabra en este nuevo año, inicio de año 2025, y agradecer profundamente a muchas vidas que me comentan que escuchan estos mensajes a través de este canal de Cristovisión y por el medio de nuestro canal que tenemos en YouTube y a través de los diferentes grupos que enviamos estos mensajes. El propósito es poder edificar el cuerpo de Cristo. Es que usted tenga una visión del propósito de Dios para su vida encontrado en las Sagradas Escrituras. Pidiéndole a Dios en oración cada día que nos dé esas enseñanzas sanas, esas enseñanzas que puedan instruir las vidas en el camino de Dios. Poder encontrar en cada una de esas historias el corazón de Dios y encontrar una visión de parte de Dios para su vida. En esta oportunidad quiero compartir en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Ahí encontramos la conversión de Saulo. Y considero de que esto es bien importante porque vamos a encontrar aspectos relevantes que revelan la conversión genuina de las personas y que debería de estar involucrado en una conversión de una persona. Y lo primero que quiero que veamos en medio de una conversión es la misericordia de Dios. Nadie puede venir al Padre, dice, si Dios no le atrae. Y fíjense, la Biblia dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Saulo salió con el propósito de ir a encarcelar a los cristianos, aquellos que estaban cumpliendo el propósito de Dios para la evangelización de todas esas regiones. Y Pablo, siendo un fariseo, Saulo siendo un fariseo, sale con el propósito de ir a aprender a estas personas. Alguien dirá, ¿cómo Dios pudo? ¿O cómo pudo Pablo, siendo una persona con ese corazón, pudo haber sido tocado por Dios? Y por eso Pablo, cuando recuerda esta escena, él escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Y Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, refiriéndose a su propia vida. En Primera de Corintios, capítulo 1, y en el versículo 28 o 26, Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él. Porque lo vil del mundo escogió Dios.
Saulo, al ver su vida, cómo era en Hechos capítulo 9, que aún él respirando dice, amenazas de muerte contra los cristianos. Y dice la Biblia en Hechos, ahí en Hechos 7, que el primer mártir que encontramos de Esteban, dice que en Hechos 7 y en la parte final, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo dio la aprobación. Por eso es que llegaron a poner las ropas de Esteban a los pies de Saulo, como diciéndole, mira Saulo, misión cumplida. Ya se mató al primer mártir. Y en el capítulo 8, la Biblia dice, Saulo persigue a la iglesia. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, como la iglesia fue esparcida, Saulo en el versículo 9 pide cartas para ir tras ellos. Imagínense, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Pablo respiraba contra los cristianos, contra la iglesia. Sin embargo, dice la Biblia en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La pura misericordia de Dios lo encontró precisamente en un camino de muerte, en un camino en el cual Dios tuvo misericordia de su vida. Y aquí quiero hacer la primera reflexión, que si usted y yo estamos hoy en Cristo Jesús, es por la pura misericordia de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos rescató de esa vana manera de vivir. Teníamos una vida desordenada, una vida frustrada, una vida sin sentido, una vida en la cual estábamos lejos de los caminos de Dios. Pero que a través de Jesucristo, Dios utilizó a más de alguno para hablarnos y hacernos entrar en razón por su palabra, para que dejáramos ese camino de tinieblas y viniéramos a su luz admirable. Por eso es que las personas se van a sorprender al verte a ti y al verme a mí y decir, ahora hasta es predicador. Ahora es líder, pero si yo lo conocía, o yo lo conocí en el pasado, quizás fue tremendo, hizo esto, lo otro, pero aquí estamos, por la pura misericordia de Dios, caminando en pos de Él, pidiéndole que cada día nos cambie, nos transforme. Por eso no se desanime. Por eso Pablo dice que lo vil del mundo escogió Dios. En medio de nuestra vileza, Dios nos escogió, Dios nos apartó y hoy estamos caminando en pos de Él. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de restauración. Por eso, cuando usted ve a alguien que está en una iglesia y quiere cambiar, no lo critique, no lo señale, porque a esos vino Jesús. A Él y por ellos vino Jesús, por nosotros vino Jesús, para enseñarnos una vida nueva. Y por el otro lado, animarlo a usted y animarme yo para poder llevar este evangelio no importando a quién sea.
porque Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros pensamos y creemos, pero es que es imposible que Dios pueda tocar a esta vida si es tan vil, es tan pecadora. Recuerde la historia de Rahab, la ramera, y es una historia sorprendente. Una mujer que Dios la rescató en medio de su condición social. La Biblia la llama Rahab la ramera. Sin embargo, Rahab fue rescatada y está entre la línea mesiánica. Rahab viene siendo como la viceabuela, imagínense, del rey David. Miren el fruto que tenía esa vida. Dicho sea de paso, detrás de cada vida, Dios tiene un gran propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para aquellas vidas que nosotros pensamos que serán inalcanzables, pero el poder de Dios es grande, el amor de Dios es grande y tiene un propósito para cada uno de aquellos que se dejan conquistar por Dios. No importa cuán vil haya sido una persona. Por eso cuando Dios rescató a Saulo, más adelante le dice en Hechos 9:15 a Ananías, quien fue el primer mentor, el primer pastor de Pablo, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este. Imagínense Saulo, ahora Pablo, un instrumento de Dios. Dice que él escribió. Se dice, y así es, que él escribió casi el 70% del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayoría de epístolas. Pablo fue quien escribió Corintios, primera y segunda de Corintios, el libro a los Efesios, el libro a los Filipenses, el libro a los Tesalonicenses, el libro a los Colosenses, las cartas que le envió a Timoteo, a Tito, a Filemón. O sea, Pablo escribió para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Imagínense qué instrumento llegó a ser Pablo en las manos de Dios. Y aparte, cuántas iglesias levantó, cuántas iglesias edificó. Pablo fue el misionero que Dios envió a Roma para abrir el evangelio a Europa, para que de Europa ese evangelio llegara a las Américas. Qué alcance tenían esas palabras de Dios cuando le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Aquel Dios tan misericordioso que extendió su mano y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente nos rescató y nos puso en un lugar privilegiado, sino que ahora quiere usar nuestra vida para bendecir a otros corazones. Y estas son las evidencias de una conversión genuina. La misericordia de Dios alcanzando las vidas para usarlos en su reino. Pero sigue diciendo la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, Hechos 9:1 empieza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra la iglesia. En 8:1 dice:
y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Y la voz del cielo le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pudo haberle dicho: Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a la iglesia. O yo persigo a estos que se dicen ser tus discípulos. Y es que cuando nosotros le hacemos algo a la iglesia, a Él se lo hacemos. Cuando nosotros nos levantamos contra los discípulos del Señor, es contra el Señor que se lo hacemos. Pablo llegó a comprender en este episodio, como muchas veces él lo dice en sus cartas, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo llegó a comprender que seguir a los discípulos es seguir a Cristo. Por eso en Mateo dice: tuve hambre y me diste de comer. Señor, pero ¿dónde te vimos con hambre? Pues si a estos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Vez tras vez Pablo nos dice en sus cartas, en sus epístolas, que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fue una de las primeras revelaciones que Pablo llegó a comprender. Cuando el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis discípulos? Entonces Pablo llegó a comprender que Cristo estaba en la iglesia, o en la iglesia, o dentro de la iglesia. Y esto es importante que nosotros comprendamos en nuestra conversión, porque al unirnos a la iglesia, al unirnos a una iglesia, no nos estamos uniendo a una organización social, no nos estamos uniendo a una organización religiosa. Nos estamos uniendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo lo hace claro ahí en el libro de Efesios. Y quiero que vayamos ahí en Efesios, porque Pablo lo hace claro en este libro para que nosotros veamos en Efesios capítulo 1 y en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la que Pablo o Saulo perseguía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos que nosotros somos, como iglesia, el cuerpo de Cristo? Porque hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesús por medio de un cuerpo, el cual le puso Jesús. Y a través de ese cuerpo, Dios mismo ministró durante 3 años y medio su ministerio. Y eso lo hace claro Juan en el capítulo 1. Y quiero que vayamos ahí, porque esto es importante, que nosotros veamos el alcance que tiene la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Fíjense, Juan capítulo 1 y en el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, que era Dios, fue hecho carne a través de la vida de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y vimos su gloria.
Aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó por medio de Jesús. Y durante 3 años y medio Dios manifestó su gloria, sanando enfermos, reprendiendo y liberando a las personas de demonios, resucitando, sanando, dándole vista a los ciegos, haciendo que el cojo pudiera andar, que el ciego pudiera ver. Dios manifestó su gloria a través de un cuerpo llamado Jesús. Pero hoy el cuerpo de Cristo es usted y soy yo. Somos la iglesia, es su cuerpo. Somos sus discípulos, somos su iglesia. Y como cuerpo de Cristo, Él quiere manifestarse otra vez a través de la iglesia para llevar sanidad al alma, para darle vista a los ciegos físicos y espirituales, para hacer que el mudo hable, para hacer que el paralítico camine, para liberar a las personas de espíritus inmundos que oprimen los corazones. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Cristo quiere moverse a través de nosotros, por medio de nosotros. Por eso Él dijo a sus discípulos: mayores cosas que yo hice, ustedes harán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a meterse dentro de nuestra vida, como sucedió en Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu de Cristo. Y a través del Espíritu de Cristo ellos se movieron, ellos hablaron. Era Cristo a través de la iglesia. Es Cristo actuando nuevamente. Por eso tenemos un gran privilegio. Usted que se convirtió, usted no se convirtió a una organización social. Usted no se convirtió a una organización religiosa. Usted debe de entender que usted se convirtió y es parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en su vida hay una divinidad. En su vida está la divinidad, está el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que actuó en Cristo durante 3 años y medio es el mismo Espíritu que quiere estar dentro de nosotros para movernos en el Espíritu, para que vivamos la vida del Espíritu, para que pensemos en las cosas del Espíritu y que por medio del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Cuando el Espíritu se mueve en nuestra vida, sucederán cosas maravillosas que ni usted ni yo vamos a entender. Que cómo es posible que un Dios tan misericordioso, tan grande y santo, deposite sobre nosotros su Espíritu para que nos movamos en la vida del Espíritu. Por eso dice Pablo, el ocuparnos del Espíritu es vida, es paz. Cuando vivimos en el Espíritu, es fácil perdonar, es fácil amar, es fácil llevar las cargas por otros, porque no somos nosotros humanamente, sino que es Cristo mismo obrando en nuestra vida. Y esa fue una de las primeras verdades que el apóstol Pablo llegó a comprender cuando fue convertido. ¿Por qué me persigues? Señor, ahora entiendo que tú vives en estos discípulos. Y pudiéramos seguir hablando acerca de las evidencias de una conversión genuina. Y quiero terminar con una pregunta que Pablo le hizo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ya no quiero llevar esta vida pecaminosa. Ahora dame dirección divina. ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le cambió la vida a Pablo. Ahora Pablo es un instrumento de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere cambiar la dirección de tu vida. Esa es una humildad para reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios para ya no hacer lo que hacíamos antes, sino que ahora en Cristo Jesús nuestras actividades, nuestra conducta
es diferente. Y de ahí Pablo empezó a servir genuinamente al Dios verdadero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque algo tenemos que estar haciendo ahora que estamos convertidos a una nueva vida. Hacer algo en Dios nos va a hacer personas productivas, personas que daremos fruto. Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué área de la iglesia quieres que sirva? Y ahí es el Espíritu se va a encargar de demostrarnos los talentos y los dones que Dios nos ha dado para que en base a esos dones y a esos talentos podamos ser usados en la nueva vida en Cristo Jesús. Obviamente, con otra característica más que Pablo recibió. Y Jesús le dijo, el Señor le dijo, mira, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. Eso es estar bajo la cobertura de un pastor. Dios mismo le pudo haber dicho a Pablo, mira, tienes que hacer esto y lo otro. No, le dio primero un líder. Por eso decíamos al principio, Ananías fue el primer pastor de Pablo. Necesitas un pastor que guíe tu vida, que le dé discipulado a tu vida, que puedas aprender de la vida cristiana y que aprendas a estar bajo la autoridad de un líder piadoso de Dios para que Él te muestre cada día el camino, que cada día Él te dé algo que delegue para que tú puedas ser usado, quizás en el parqueo, quizás ahí cuidando los baños, como un diácono dando la bienvenida. Y así, para que vayas progresando y un día te puedan usar en la alabanza, te puedan utilizar en la predicación como un líder de célula, que llegues a ser un líder, un misionero, un evangelista. Algún día puedes llegar a ser un pastor y tener a cargo una iglesia, pero estás siendo un instrumento en las manos de Dios y estás bajo la cobertura de un ministerio, tú y tu familia bajo un dosel, y estarás siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para bendecir a muchas vidas. Que Dios les bendiga y que Dios haya iluminado por la palabra cómo fue la conversión genuina de Pablo y lo que estaba allí involucrado. Cada detalle es una bendición maravillosa para nuestra vida, que quedó registrada precisamente para bendecirnos. Que Dios les bendiga grandemente y que recordemos, la misericordia de Dios es tan grande que escogió a lo vil del mundo y lo trajo a su iglesia para que allí fuera levantado, restaurado y utilizado como un instrumento de bendición para otras vidas. Nuestro teléfono aparece en pantalla. Puede llamarnos, pedir oración. Y aquí en Zacapa estamos para servirles y poder seguir dialogando sobre estos temas tan importantes para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.